Ok. Muy buenas tardes, ilustres colegas. En el aviso me pusieron doctor, yo prefiero que me hubieran puesto ingeniero Antonio Vargas del Valle, pero muchas gracias de todas maneras por la invitación. Hay que devolverle la vida al río, y al río a la ciudad y a los ciudadanos. Creo que ese es el gran resumen que hay detrás del proyecto. Aquí, como a título de comentario, estos datos de Naciones Unidas. En el año 1800, la población mundial urbana representaba apenas el 3% de la población del mundo. En el año 2013, ya vamos en el 53% de la población del mundo está concentrado en ciudades. Esto ha hecho que haya una gran migración del campo a las ciudades. Se está concentrando la gente en las ciudades y esa es una tendencia que va a seguir. En el caso específico de Medellín, la población se triplicó, la población urbana se triplicó en los últimos 50 años, al pasar de cerca de 700.000 habitantes en la ciudad de Medellín a cerca de 2,5 millones. Esa situación ha traído, digamos, unos requerimientos del sector gobierno en cómo resuelve esa situación. Por muchas razones en los gobiernos del mundo, lo que hicieron fue poder movilizarse, pero una movilización muy concentrada en los vehículos. Por eso las grandes metrópolis lo que han tenido que acudir, lamentablemente, es a este tipo de estructura, de 2, 3 y 4 pisos sobre la ciudad. Esta tendencia ha venido cambiando un poco. Les vamos a mostrar algunos ejemplos que ha pasado en el mundo. Esto es Corea. Yo no he podido aprender a pronunciar ese nombre del proyecto. Creo que es Changwache, creo. Pero era una autopista de segundo piso con la ciudad en el primer piso. Lo que ellos tomaron la decisión muy recientemente fue de modificar el sistema de transporte público, implotar el segundo piso y rescatar el agua que estaba en la quebrada debajo. Esto es lo que hay hoy en donde estaba la autopista. Y uno ve cómo la gente apareció y cómo está disfrutando el tema. La movilidad, ya no en vehículos privados, sino en vehículos públicos, fue la solución que implementaron en Seúl. Otro ejemplo muy reciente es en España. Es un ejemplo que está muy de moda, que es la M30 en Madrid. La M30 en Madrid es la que está en el 2004, era una vía periférica a Madrid y que se estaba movilizando vehículos. El alcalde tomó la decisión, el alcalde de Madrid obviamente, toma la decisión de soterrar la vía y ganar un espacio público. Allá alcanzan a ver que este puente vehicular se pasa a un puente peatonal y bicicletas. Las vías las soterran y la ciudad entra a hacer parte o a utilizar el río Manzanares, que es el de Madrid. Otra cosa que está pasando en el mundo de manera paralela es este ejemplo de Nueva York. En Nueva York, en esta esquina, que es la esquina, digamos, más emblemática quizás del mundo capitalista, Times Square, hace una apuesta muy agresiva y dice, ensayemos qué puede pasar si quitamos los carros, o por lo menos parcialmente los carros de esta esquina, y hace este ejercicio sin mayores inversiones, sino un ejercicio de llevar unas materas, echar una pintura al piso, con un resultado que simplemente digo que lo que hicieron después de este ejercicio, ver las consecuencias que tenía, era entrar a diseñarlo como es el Times Square hoy. Ya está diseñado y lo van a comenzar a construir, no como está allí, esto fue un ejercicio, sino con algunas modificaciones. Algo parecido pasó en París. En París, al lado del Sena, lo que hicieron fue sacar los vehículos sencillamente, pintar algo en las calles y que la gente pudiera llegar al Sena caminando o en bicicleta y disfrutar
de esta, digamos, playa de cemento, por lo menos. En algunos sectores sí hay una playa física que ellos han hecho encima de esta playa de cemento. Lo que ven en esa barcaza que ven en el río Sena es una barcaza restaurante. Entonces ellos lo utilizan como restaurante de la gente que se está movilizando y disfrutando el río Sena y a París. Nos venimos ya para Sudamérica y este es el último ejercicio que hay, o más reciente que hay, y que más ha llamado la atención del mundo. Río Janeiro decide implotar esta vía que ustedes ven de segundo piso y modificar toda un área urbana en este proyecto que se llama Puerto Maravilla, para convertirlo en esto que ustedes ven ahí. Obviamente esto por ahora es un dibujo, una maqueta, pero ya están construyendo. La implantación de ese puente, ese viaducto, fue a principios de enero, y están financiando todo este sistema, hay videos en internet de este proyecto, lo están financiando con una situación muy novedosa, que aquí en Medellín la vamos a utilizar también en el nuevo POT, que es permitir que el propietario del lote, esto que está aquí, lo voy a explicar con más detalle adelante, tome la propiedad con un volumen. Pero la ciudad, al modificarle el volumen, es la dueña digamos, del lote de ahí para arriba. Eso lo hace que son lo que llaman ellos obligaciones urbanas, y con esos recursos los titularizan, obtienen el dinero, la municipalidad, y desarrolla el proyecto. Esto es un desarrollo no solamente de la vía, no solamente de los servicios públicos, sino de un área de aferente. Hay un ejemplo también, unos años atrás, que marcó también un hito en nuestro mundo, que es el tema de Santiago de Chile. Santiago de Chile necesitaba hacer unas vías concesionadas, y esta pasaba, que se llama la Costanera Norte, por el centro de Santiago. Tuvieron tanta dificultad en la constitución de lotes y que el proyecto se reinventó el mismo y decidieron pasarla por debajo del río Mapocho. Está soterrada bajo el río Mapocho en cerca de 6.7 kilómetros y viene funcionando, reservando este espacio para las personas. Hay un proyecto de alguna manera paralelo nuestro, que es en la ciudad de Lima, en Perú. Allá tiene un río que se llama el Rímac. Este río viene de los nevados de la cordillera, llega a Lima y viene en malas condiciones, después de haber tenido toda clase de usos. Lo quieren salvar y están soterrando bajo el río unas vías, dejando a un costado otras vías y dejando la ciudad en el otro costado. Este se llama Proyecto Parque Rímac. Ya en nuestro país, en Colombia, hay dos ejemplos que les traemos para ustedes esta tarde. El primero es Santiago de Cali, un proyecto que ya está funcionando. Es un proyecto que no tengo señalado, pero bueno, si ustedes ven en blanco, está el río Santiago de Cali, al lado está la avenida Santiago de Cali, que es la que está al lado del río, y al lado izquierdo está la famosa capilla o iglesia de la ermita. El proyecto, sin tocar la ermita y estando al lado del río, aquí está el río, está el puente viejo, hace este soterramiento de 4 carriles y viene funcionando desde finales del año pasado. El otro ejemplo en Colombia, de alguna manera es similar, es en Cartagena. En Cartagena, el mar, esto es Crespo, el aeropuerto queda aquí muy cerquita, el mar estaba golpeando todos estos edificios, todas estas casas, porque venía acercándose, venía quitando playa. Entonces lo que hicieron ellos con estos espolones fue ganar más o menos 130 metros de playa, ganaron playa y van a soterrarlo, están soterrando como ustedes ven, perdón, yo escuché mal, le devuelvo estos que están soterrando las vías 4 carriles para tener una comunicación desde la vía que viene de Barranquilla a, digamos, a la zona histórica de Cartagena.
sin pasar como hoy está pasando por la ciudad de Crespo. Entonces lo que hicieron ellos sencillamente, bueno, si quieren vemos este es el proyecto como lo tienen, al final se ve dónde queda el aeropuerto, con ese avioncito, está soterrado 600 metros y tiene más o menos 2 kilómetros de lado a lado, ganando esta playa que está allí. Y bueno, ya en Medellín hemos recopilado unas fotografías de qué era el río para Medellín y cómo ha venido evolucionando el tema. ¿Y cuál es la relación río-ciudad? Estas fotografías que hemos recopilado antes de los años 40, pues muestra una ciudad muy apacible junto al río, está el ferrocarril, algo parecido está pasando en esta foto inferior derecha con el metro, son socavaciones que hay con la línea férrea, sigue evolucionando, hacen una actuación de canalización del río, arriba está la parte, cómo era el río en este sector y cómo quedó canalizado en esa época. Y aquí vemos unas fotografías que impactan bastante de los años 40 y un poquito posterior. La que está en blanco y negro es el río recién canalizado. Y ahí es donde ustedes pueden comprobar lo que dije al principio, que la ciudad ha venido creciendo y ha triplicado su población en los últimos 50 años. Ahí está lo que era la ciudad, allá al fondo en el Nutibara, en el cerro Nutibara, en los años 40. Después se construyen las vías y aparece esto al lado de la Macarena, las vías y los jardines que había en ese corredor. Listo. Y esto es más o menos lo que tenemos hoy. Digamos, esto puede ser una foto un poquito amable, en el sentido que no se muestra tanto deficiencia vehicular como lo tiene hoy. Pero nos parece una buena fotografía en el sentido de ver cómo este puente histórico de Guayaquil está aislado de la ciudad, a pesar de ser un monumento muy importante, pues es muy difícil acceder al puente y a las partes, digamos, aledañas al puente. Hemos traído aquí unas, Jaime, ¿cómo estás? Unas ideas, porque realmente esto es un pensamiento comunal de hace muchos años, como el maestro Pedronel Gómez en el año 1942 le hace este esquema a Medellín, esta propuesta, de cómo utilizar los dos cerros y unir esos cerros con un parque al lado del río Medellín. Y ese parque tenía centros universitarios, teatros, todo digamos un gran parque alrededor del río y juntando los cerros. Algo parecido hizo Juan Golf en el año 45, cuando propuso que alrededor del río debería ir, por un lado, un sendero peatonal y por otro, un sendero para caballos. Y después venían las vías vehiculares, estas que están allí. Con un poco más de evolución, la ciudad comienza a hacer unos programas, unos planes de desarrollo, planes de manejo del tráfico y de tránsito, de la movilidad, y aparece el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana del 2006. Allí tiene un capítulo especial, lo que ellos llaman Corredor del Río Medellín, y nosotros lo llamamos Parque del Río Medellín, pero básicamente de movilidad es lo mismo. Vienen los famosos PONCAS y PIONs, que son los desarrollos del río, las cuencas, las quebradas y todas las normativas que la ciudad y el área metropolitana quieren en esta parte de la ciudad. Y vienen los POT en el 2006 y el que viene ahorita, y cuál es la relación que tienen con este proyecto. En la Cámara Colombiana de Infraestructura, en el año 2008, decide hacerle una propuesta a la alcaldía de Medellín y se unen cerca de 52 empresas antioqueñas y le hacen o plantean a la ciudad de Medellín una alianza público-privada donde participaron una junta directiva muy prestante y una
un grupo de asesores muy conocidos aquí en Medellín, pero esta propuesta aunque fue muy conversada con la administración, no fue finalmente presentada oficialmente, pero la CCI amablemente nos la ha entregado y la hemos tomado como un elemento más de la historia de este proyecto. El área metropolitana y la alcaldía de Medellín en el año 2011 aprobaron un proyecto o un plan que llaman Plan Bio 2030, en el cual hacen un planteamiento como hacia dónde ir, no solamente la ciudad, sino el área metropolitana en su crecimiento. Este es un documento de referencia bastante importante y obviamente también habla del río y el plan del Parque del Río Medellín. Empresas Públicas en esos años también hace un proyecto que se llama Agua, Luz y Color, que tiene mucha similitud con el proyecto. Ellos están planteando aquí, al lado, frente a EPM, un segundo piso urbano, no vehicular sino urbano, dejando en el primer piso los vehículos, la movilidad. En algunos sectores, en otros son soterrados. Este proyecto, finalmente, aunque fue planteado, finalmente la administración municipal escoge sobre este proyecto la inversión en los colegios periféricos y deja este proyecto a un lado. Ahí ya llegamos a nuestro proyecto. El proyecto, en el plan de gobierno del doctor Aníbal Gaviria, tiene una definición que nos parece bastante diciente. Es cómo potencializar el río Medellín, muy importante, la cabeza es el río Medellín, como eje ambiental y de espacio público, cómo darle ese uso al río, pero potencializando y optimizando también la movilidad que tiene Medellín allí, sin desconocerla, sino más bien respetándola y manejándola. Todo para el disfrute de los ciudadanos. Y se comenzó a profundizar en el proyecto y nos basamos en 3 columnas. La primera columna es una decisión política. Muchos proyectos, ustedes saben perfectamente, quedan guardados en un locker porque no hay una definición política. El alcalde Aníbal Gaviria toma la decisión de afrontar este proyecto y lo pone dentro de su plan de gobierno y lo pone como uno de los proyectos bandera. Es muy importante una decisión política. La otra columna, que es la verde, es en Colombia y en el mundo comienzan a surgir lo que se llaman alianzas público-privadas. Otros lo llaman participación público-privadas. Otros lo llaman las 3 P's. En el caso colombiano decidió llamarse alianzas público-privadas, que como ustedes saben es cómo se juntan el sector público y el sector privado para poder desarrollar proyectos en que uno se beneficie en la parte social y otro se pueda recuperar su inversión en la parte financiera. En Colombia eso ya fue reglamentado. Antiguamente nosotros lo podíamos llamar concesiones. Y esa palabra viene no solamente de años anteriores, sino de siglos anteriores. Ustedes pueden recordar que los caminos reales, casi todos en Colombia se hicieron por concesión. No había peaje, no había mucho peaje, pero sí había tierras con que le pagaban a los que construían y tenían ese derecho. Había el tema, también acuerdan ustedes del tema de pontazgos, que era construir un puente y pagar el derecho de pasar por el puente. Y el país saca una ley donde reglamenta y viene reglamentando con decretos para volver competitivo, digamos, el país a los ojos internacionales en este tipo de actividad de alianzas público-privadas. Y el último elemento que es muy importante es que coincide este año con el nuevo POT. El nuevo POT de Medellín, que es, digamos, la actualización de lo que quiere Medellín, va a presentarse al Consejo y va a ser aprobado a mediados de este año, donde en el fondo hay muchas cosas y el doctor
ha participado en estas cosas, pero en el fondo lo que dice es, hay que concentrar la ciudad en el valle y hay que darle altura al valle. Y para eso hay un proyecto importante que es el proyecto del Parque del Río Medellín, como un eje articulador, como lo veremos ahorita, del desarrollo de todos estos proyectos. Para allá, esto es un poquito de detalle, cuando se decide implementar el proyecto, hay un convenio planeación, la EDU, que es un convenio de 25.000 millones de pesos para la estructuración y sacar adelante el proyecto. Bajo esta figura es que está funcionando el proyecto ahorita, bajo esta figura y donde, digamos, está haciendo la ingeniería, la arquitectura, los esquemas financieros y muy especialmente la socialización del proyecto. Y lo que está a mano izquierda es los elementos que nos llaman mucha atención del proyecto, que hacen parte del proyecto. La funcionalidad es para el proyecto quizás una de las banderas más importantes, por no decir la más. El hecho que se puedan desarrollar progresivamente el proyecto, que la ciudad pueda ir asimilando el desarrollo del proyecto es muy importante. La sostenibilidad económica, social, ambiental, política del proyecto es muy importante. La convivencia y seguridad del uso del proyecto y obviamente que haya un gran beneficio social. Esas son las reglas que nos guían a nosotros. Ya entrando más en materia, para nosotros, o quizás para la región, lo importante es la conexión del proyecto en su magnitud. Pero esa magnitud está un poco fuera de Medellín. Medellín tiene su zona y hay una zona de unos municipios hermanos, vecinos. Entonces, nosotros lo que decidimos con la bendición o con la venia ante el área y conversado con los municipios es que Medellín fuera partiendo el viento, fuera llevando la delantera y desarrollar su proyecto, pero bajo la óptica total. Este proyecto, para terminar esta parte, lo hemos presentado a la Junta Directiva del área metropolitana, lo hemos compartido con los alcaldes que están en la región y ellos están expectantes. Nosotros sí quisiéramos que dijeran, nosotros también queremos este proyecto en nuestra región, porque realmente sí nos interesa que esté todo compaginado. Pero esto que estamos viendo aquí, lo mostraremos en una gráfica más adelante, es el tema de las autopistas de las montañas, hoy llamadas autopistas de la prosperidad, que llegan a los límites de Medellín. Este proyecto es el complemento necesario para que todo comience a funcionar. Cómo se movilicen desde oriente a occidente, de norte a sur, las personas que están de travesía o las que están ingresando por la parte sur de Medellín, los que vienen de La Pintada, cómo pueden tener continuidad en su funcionalidad, en su trayectoria. Entonces, de la longitud total del proyecto, de 28 kilómetros y 423 hectáreas, el sector medio, que nosotros llamamos, que es Medellín, tiene 19.8 kilómetros y 327 hectáreas. Es más o menos el 72% de todo el proyecto. Cuando seguimos avanzando, quisimos recopilar aquí en esta diapositiva las características que tiene este corredor, que lo hace muy diferente a otros corredores que ya mostramos. Algunos de estos ya los mostramos atrás. La primera situación es que, ya lo mencioné, es la forma de conectar todas las autopistas de la prosperidad dentro de Medellín. La segunda característica es que este proyecto conecta a Medellín con sus municipios hermanos. La tercera, creo que todavía sigo hablando de movilidad, es la vía de mayor movimiento que hay en Medellín. Cerca de sectores, algunos sectores alcanzan cifras como de 150.000 vehículos diarios, un TPD. Lo que lo hace
Y eso lo hace muy diferente a muchos proyectos que ya hemos mencionado. Pero lo que lo hace totalmente diferente, pero totalmente, no hemos encontrado otro parecido, es que es el mismo corredor del transporte masivo de Medellín. Por allí circula el metro. Hoy ya está circulando, y está circulando a nivel. Nosotros consideramos que los cerca de 700.000 pasajeros diarios que ya están llegando allí el metro y que próximamente alcanzarán, son usuarios del proyecto. Así no pisen el parque. En su labor diaria, en su recorrido diario, de su casa a la labor y de la labor a su casa, van a ser usuarios visuales, por lo menos del parque, van a disfrutarlo, este número tan importante. Entonces, nosotros tenemos una relación muy grande con el metro. Y como lo veremos también más adelante, con el sistema de accesibilidad de la ciudad del metro. Cómo todas las estaciones tienen relación con el metro y cómo el metro va a tener alguna, digamos, alguna recomposición en el manejo de sus estaciones, en la modernización de sus estaciones y en sus puentes peatonales. Alberga, como ustedes saben, las redes principales de servicio público, recoge 52 quebradas en la ciudad de Medellín, de diferente orden. Una cosa bien interesante del proyecto, el proyecto está interconectando 3 de los cerros tutelares que tiene Medellín, Nutibara, El Volador y La Asomadera. Lo estamos integrando y ya lo vamos a ver un poquito más con más detalle a esos 3 cerros que tienen una extensión de cerca de 170 hectáreas urbanas dentro, casi en el centro de Medellín. Constituye un corredor biológico de la flora y la fauna de Medellín, baja por las quebradas, se mueve por el valle, sube otra vez. Y la otra característica es que casi que hay la misma población a un lado de la ciudad que al otro, 1.200.000 habitantes más o menos en cada sector. El río se convirtió un poco en barrera por las vías y el metro también contribuyó por ser a nivel y hacer esos cerramientos por seguridad. En Medellín tenemos ya en los kilómetros, los 15 kilómetros aproximadamente que hay en todo Medellín, lo hemos subdividido en unos tramos. Son 6 alrededor del río que tienen características similares, cada sector tiene una característica especial, o sea, es similar dentro del mismo, y 2 sectores que son unos brazos, que es el de la 33 desde el río hasta arribita de San Diego, y la Iguaná desde el río hasta conectar con la salida al túnel de Occidente, el 80. Hay unas características, en esta gráfica los muestro mejor. Comienzo con lo primero, el tema vial. El 66%, 62%, cerca de 166 kilómetros carril van en nuestro proyecto, van a quedar a nivel. Van a quedar como están a nivel. Vamos a tener unas mejoras y muchas comodidades, pero estas van a quedar a nivel. El 22%, cerca de 60 kilómetros carril, van a quedar soterrados. Y 43 kilómetros, o sea el 16%, lo que van a tener es un segundo piso urbano. Eso es una pequeña descripción del proyecto, desde la parte vial. Desde la parte, digamos, ambiental, forestal, urbanística, tenemos 328 hectáreas que van a ser complementadas, que ese es, digamos, el lote nuestro, complementadas con las 170 hectáreas de los cerros que ya mencioné. Y estamos pensando en vincular también lo que se llama el Parque Norte de Medellín al proyecto, con esas nuevas áreas. Vamos a tener 32 kilómetros de ciclorrutas alrededor del río, que lo importante no solamente son los 32, la ciudad tiene 28 kilómetros hoy, no solamente son estos, es la integración que vamos a hacer de los nuevos desarrollos de las bicicletas, de las ciclovías en Medellín con el proyecto. Algo similar pasa
con los senderos peatonales. Hay una característica interesante, es que alrededor del proyecto están 5 centros universitarios. Ustedes saben bien, EAFIT, Antioquia Nacional, está el SENA, el Politécnico, me falta uno, Minuto de Dios, muchas gracias. Esos centros universitarios están colindantes con el proyecto. Y tenemos unas intersecciones, tenemos unas intersecciones vehiculares que se han venido construyendo. Esas intersecciones vehiculares van a ser, pues fue la 4 Sur, la última, ahora está la Santa Laura, al norte, y más al norte vendrá otra en Castilla Aranjuez, vendrá otra más, y van a surgir, perdón, antes de hablar de los puentes, esas se van a intervenir, esas, no las últimas que mencioné, las anteriores, haciendo una patología y actualizándolos para que sean sismos resistentes, pero también para darle más espacio al tema de las bicicletas y los senderos peatonales. Al mismo tiempo que queremos intervenirlas en todo lo que es, digamos, en la forma paisajística, de estos puentes. Además, aparecerán nuevos puentes peatonales donde están a ambos lados soterrados, será a nivel, donde hay segundo piso, serán a segundo piso, y en otras serán de forma, digamos, también a nivel, pero de forma lateral. Esto que acabo de decir también es de hace casi el final del cuento, pero me gusta ponerlo aquí para que todos vamos dimensionando el proyecto. Ya dentro del proyecto hay 4 aspectos que para nosotros son muy importantes: la movilidad, lo ambiental, lo social y la mezcla de la técnica con la arquitectura del paisajismo. Sigamos. Actualmente, eso verde es el desarrollo del proceso que hubo de concurso internacional para la selección de la firma de arquitectura que está desarrollando hoy en día el proyecto. Lo que está de gerencia es el grupo que está trabajando en la administración para el proyecto, que como les comenté, planeación, EDU, y está lo que se llama gerencia del Parque del Río Medellín. Y lo azul es la selección que acaba de terminar del grupo de diseño de ingeniería, que es cerca de 97 personas. Ese grupo está en este momento articulado, trabajando en el desarrollo del proyecto. La firma que obtuvo, digamos, el ganador del concurso arquitectónico es una firma que se llama Latitud Taller, es una firma antioqueña, y ya les mostraré qué está haciendo y cómo fue ese proceso. El desarrollo integral de Medellín es el consorcio que se ganó en los diseños. Esto está conformado por 2 empresas, EDL y DIS, que eran los mismos que hicieron autopistas de la montaña, hoy Prosperidad, en el caso de Antioquia. Y la firma interventora, el ganador del proceso, fue la firma Beyman Ingeniería, del ingeniero Jaime Beyman, que seguramente es conocido en esta casa. Bueno, el concurso arquitectónico fueron 57 propuestas que se recibieron de 13 países, 22 ciudades, de las cuales 17 venían del exterior. Y el resto, o sea, 40, la mitad venían del resto de Colombia y 20 venían de Medellín, Antioquia. Nos acompañó, bueno, ya si quieres, vemos ahí, una foto. Este fue el grupo jurado del concurso, y yo hago esta porque aquí no hubo, digamos, critican a veces Antioquia que solamente es para los antioqueños, pero aquí este jurado no era de antioqueños. Había 4 internacionales, destaco 2, el profesor Peter Rower, que fue decano 12 años de la Escuela de Diseño Urbanístico de Harvard, 12 años, y el profesor Giner Garrido, también egresado a Harvard, y que fue el director de diseño de la M30 en Madrid.
entre otras, nos está asesorando, nos está acompañando el proceso. Los otros dos son un profesor de Boston y una argentina austriaca, la doctora Laura Espinadel. Y había 3 colombianos, los 3 de arriba. Solamente 2 antioqueños, que ustedes conocen muy bien. El doctor Luis Fernando Arbeláez, que es miembro de, de muchas juntas directivas del EDU, del Metro, bueno, ya en este momento ya no, de EPM, y gran urbanista. Y Jorge Pérez, que es el director de planeación de Medellín. La doctora Marta Fajardo ha sido presidente mundial de la Asociación de Paisajistas, bueno, obviamente del mundo. Y nos ha acompañado en unas sesiones de trabajo el arquitecto que fue director de Vancouver, que se le adjudican a él muchas de las obras, las decisiones que tomó Vancouver en el momento crítico y por las cuales hoy Vancouver es considerada la mejor ciudad para vivir casi todos los años. Es Brent Toderia. A este grupo lo acompañó un grupo de ingenieros. El doctor Gilberto Quintero, el ingeniero Gilberto Quintero, que ha sido director del área metropolitana, ha sido secretario de Obras Públicas del departamento y del municipio. El doctor Ricardo, el ingeniero Ricardo Smith, que ha sido director del área y secretario de Movilidad de Medellín. El ingeniero Julio López de Mesa, muy conocido en el tema de estructuras. Héctor Salazar, en el presidente de la Asociación de Túneles de Colombia. Eduardo Esteban Cadavid, que trabajó en Integral y trabajó en EPM, es el director de aguas de EPM, y el ingeniero Carlos Cadavid en la parte ambiental. Seleccionado ese proceso, se continuó con el proceso de ingeniería que está resumido en estas gráficas. Es lo que tiene que diseñar el grupo de ingeniería que está trabajando en este momento. Este proyecto de ingeniería tiene 2 fases. Lo que nosotros llamamos proyecto 1, que es de la 30 más o menos a San Juan, un poquito más al norte. Eso es lo que llamamos proyecto 1, él lo tiene que hacer en fase 3, y todo el resto de proyectos en fase 2 lo llamamos proyecto 2 y 3. Ellos tienen que diseñar esa parte. Aquí lo que hemos puesto es el tipo de diseño que tienen que hacer según la intervención que hace. Ok. En este momento están actuando todos los grupos, digamos, ingeniería, arquitectura y la interventoría, y están haciendo unos trabajos que ustedes los pueden, durante los han observado al lado del río, que son los sondeos, bueno, listo. Esto es parte del trabajo que se ha venido desarrollando, estas son las redes que se han venido estudiando alrededor del río. Listo. Esto es una gráfica. Allí quiero decir algo de una vez. Lo que hay allí alrededor del río, donde se moviliza, donde hay muchas redes urbanas, realmente uno ve que eso es casi una anarquía allí. Cada uno puso la red donde pudo y con las condiciones que pudo y la dejó ahí. Y tengo que decirlo, muchas de esas empresas no saben ni siquiera dónde están sus redes. Ellos saben que la pusieron ahí, que meten a algún lado y salen al otro lado, pero no saben ni siquiera dónde están. Confesión de las mismas empresas. El trabajo que hemos venido haciendo con ellos es ese. Bueno, ¿qué tiene usted? ¿De dónde se mueve? ¿Cómo es la situación? ¿Qué tan atrasado usted está en tecnología? Y lo que queremos es producir dentro del proyecto también túneles o cárcamos de servicio, donde vayan los servicios, la conducción de servicios, donde pueda haber reparaciones. Y lo que hemos venido hablando con EPM es que él va a ejecutar la actualización de todas las líneas que están allí en el parque, porque muchas de ellas ya inclusive cumplieron su ciclo de vida. Pero esto es digamos, va a ser un beneficio que va a tener el proyecto, que no se va a ver, pero sí lo vamos a sentir en un mejor servicio domiciliario. Bueno, ahí están las redes. Ok, listo. Esta intervención también lo que hemos venido hablando, sí. Bueno, esta anterior me muestra un poquito ya, estos son los tramos del proyecto, este esquema de aquí abajo, en donde vemos dónde estaría la parte soterrada.
La parte más difícil del proyecto es esta que mencionamos como proyecto 1. Es la parte central, es la más difícil, donde hay más redes, más complicada, pero es la que la ciudad más necesita en este momento modernizar y utilizar. Y esta es la que está en verde. Entonces, allá hay unos verdes soterrados, unos verdes más claritos que son, digamos, no soterrados, sino semisoterrados, por decirlo así, y unas grises que son a nivel. Y hay dos verdes, uno en el sur y otro en el norte, que los vamos a ubicar exactamente donde la ciudad más lo requiera. Esas son intervenciones de más o menos 600 metros, muy parecidas a las de Cali o a las de Cartagena. El proyecto yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del plan de desarrollo de Medellín y el plan de ordenamiento territorial. Esto que ustedes ven allí es una gráfica de planeación donde se ve el proyecto y se ven en morado los planes parciales que la ciudad quiere desarrollar, pero la verdad que no ha podido desarrollar. Y todo está muy ligado al proyecto del Parque Río Medellín, porque es el valle, sencillamente. Lo que ven a mano derecha, de forma vertical, eso en amarillo es el lote de este proyecto, por decirlo de una manera. Y lo que está en morado es lo que ahora está pensando el POT que debe desarrollar al lado del Parque del Río Medellín. Entonces, esto que en algunos lados estaba pues conectado, ahora se quiere agrandar, se quiere darle más vida. Eso es muy importante porque eso significa que para el POT el proyecto es muy importante y para el proyecto es muy importante el POT. Lo que diga el POT va a marcar lo que el proyecto le va a difundir a Medellín. Y parte de esas cosas comienzan a verlas desde el sector público, cómo se está programando todo el sector de innovación. Al lado de Ruta N y al lado de la universidad, cómo se puede ir fomentando ese desarrollo. Pero no quedándonos cortos, ya sabemos, ya nos han visitado, y esta gráfica es tomada de la presentación de ellos, cómo empresas como Argos lideró la unión de 20 empresas que tienen intereses o lotes del río a Guayabal, de la 10 a la 30, en ese polígono. Están ellos ya presentándole, desarrollando propuestas para la alcaldía de Medellín, diciendo, nosotros queremos desarrollar algo parecido a Ciudad del Río, al otro lado, con unas condiciones similares, y están planteando, pues algo que también el metro viene planteando, una nueva estación del metro y cómo pasar desde el jardín, ¿cómo es que se llama este? Del vivero, por donde hace la nueva sede de Telemedellín, y cómo pasar al río, al otro lado, y un sendero, digamos, hasta el zoológico. Esos son algunos bocetos que ellos vienen planteando. Esto es muy bueno para la ciudad. Esto va a generar unos recursos nuevos para la ciudad, que son lo que en el proyecto de Río de Janeiro, si ustedes recuerdan, hicimos alguna pausa a explicar los derechos que la ciudad iba a coger sobre las nuevas áreas, como algunos llaman aire, aquí, vender el aire, como los, digamos, de ciertos pisos para arriba, y permite la financiación del proyecto. La ciudad obtiene de ellos un recurso, desarrolla los proyectos alrededor y hay esa relación alianza público-privada. La movilidad, aquí está algo de las autopistas de la prosperidad, cómo el proyecto encaja en esos proyectos del sector sur, el oriente, occidente y el norte. Lo que está arriba, perdón, antes voy a hablar, unos estudios de movilidad, más o menos los últimos 10 años, que es el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana. Después, recientemente, la Universidad Nacional hizo encuestas de aforos, las cuales han sido procesadas por Steve Davis,
en todos sus modelos y todas sus predicciones, y por otro lado, la CAF y Cali Mayor hizo un estudio para el proyecto. Lo que está en el centro es el sistema, cómo está funcionando, aunque sea mal, pero está funcionando hoy en día. Entonces, vemos que no hay continuidad en el costado oriental, en el costado occidental hay momentos que se cruzan, los flujos van para un lado, para el otro. Entonces, el proyecto de arranque va a tener 120 kilómetros carril nuevos en ese sistema de movilidad, para que quede como está abajo, en general, 3 carriles, o sea, 6 carriles de un lado, 3 carriles en el otro costado, más intermitentemente las vías de servicio. Pero lo quizás más importante es que hay una homogeneidad y una regulación en el sistema de transporte. Okay. El proyecto, como ya lo mencionamos, tiene una ventaja de inicio, es ya por allí circulan 700.000 personas diariamente en el metro. O sea, el sistema de transporte de las, no es fácil decirlo, pero los estratos bajos, por decirlo así, 1, 2 y 3, la clase estudiantil y mucha clase obrera, es por este lado, por este sistema, por este corredor. Aquí tenemos unas secciones típicas del proyecto. En la parte superior es sectores donde está la vía de travesía, que es la vía expresa. Las siguientes 3 carriles son la vía arterial y la que sigue es la vía de servicio. Cuando el proyecto se soterra, la vía de servicio continúa a nivel. Las vías centrales se soterran para que haya una comunicación con el río, una conexión. Esto, como lo vemos en la gráfica que sigue, puede ser de diferente forma. Entonces, cuando les dije que había 166 kilómetros, o sea, el 62% a nivel, es casi como lo conocemos hoy en día, pero regularizado y ampliado en muchos sectores. Cuando hablamos de lo cubierto, que es el 16%, 43 kilómetros carril, es sencillamente como estaba en ese proyecto que alcanzamos a ver, que digamos la parte urbana de la ciudad sube, los vehículos siguen pasando y pasa al otro lado. La mayoría de eso es porque está el metro allí, entonces ¿cómo pasar al otro lado? La parte soterrada, digamos que puede ser como de 2 tipos, soterrada totalmente como está allí, o semisoterrada como está a la derecha, a la izquierda de ustedes. Esto básicamente es en el sector donde el metro se separa del río. Cuando el metro se separa del río, es una ventaja para la ciudad, es por ver a nivel al río, eso es una ventaja. Entonces, casi que, no en todo, pero en una parte importante, el metro se separa en la 30 y regresa al norte, al otro costado del río. En ese sector la ciudad tiene ambos sectores, menos en el sector donde está la famosa línea C, que la parte occidental está con una línea del metro. Entonces, casi que se reduce desde la 30 a un poco más de Colombia, el tema donde la ciudad tiene ambos frentes del río. Entonces, allí es donde va a estar como esa situación. Listo. Aquí está la ubicación de los puentes peatonales. Esto es como un ejemplo. Listo. El proyecto tiene relación con 17 estaciones del metro. Muchas de ellas, casi el 60%, de forma directa. Otras de forma indirecta. Porque obviamente cuando el metro se separa de la ciudad, del río, pero aún está a una distancia caminable del río, entonces vamos a trabajar toda esa accesibilidad de esas estaciones al río. El Metro Plus tiene 8 estaciones que tienen que ver con el proyecto del río. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de facilitarle a la bicicleta y al peatón esa conexión con el parque en estos sectores. Y como les comentaba,
de forma armónica con el programa Encicla del área metropolitana, hemos venido trabajando, porque eso es un tema que va siguiendo, teniendo desarrollos, el tema de la bicicleta. Y en la que sigue no se ve muy bien, pero lo rojo es lo que hay hoy en red de bicicletas, que son 28 kilómetros, lo amarillo y lo verde que no se ve, pero lo amarillo sí, es los desarrollos fase 2 y fase 3 que tiene el área y la ciudad en el tema de bicicletas. Y como les comenté al principio, lo más interesante de nuestros 34 kilómetros es que integramos todos esos kilómetros que va a construir la ciudad. Bueno, ya digamos entrando en la operación, para nosotros a veces estamos tentados en no pensar mucho en la operación, sino pensamos en la construcción y nos olvidamos un poquito de la operación. Nosotros, después de ver en las experiencias internacionales, estamos proponiendo, y nacionales, estamos proponiendo que la conservación, la operación y mantenimiento de todo el proyecto, de los 8 tramos que hay en Medellín, de la parte vehicular, de la parte de bicicleta, de la parte de peatón, más el tema del urbanismo, debe ser manejado por un operador. Y es un solo ente el que va a estar, digamos, responsable de la calidad del mantenimiento y de la operación de la vía. Para ello, para nosotros es muy importante toda la aplicación, así como hoy en día, en este momento estamos con una videoconferencia o utilizando internet, en el transporte, el ingeniero Salazar lo sabe muy bien, en transporte está de moda, está llegando lo que se llama los sistemas ITS, en inglés, lo hemos traducido como en español, sistemas inteligentes para el transporte. Es la aplicación de todos estos sistemas a través de las fibras ópticas para mejorar la movilidad a través de todos los sistemas que la juventud maneja hoy muy bien. Y ustedes pues ya se imaginarán todo el sistema de cámaras, todo el sistema de información al usuario, todo el sistema de prevención, todo el sistema de seguridad vial, todo el sistema de seguridad del parque, operados técnicamente y con información en tiempo real, digamos. La parte ambiental para nosotros es también muy importante. Hay que aprovechar las bondades. Si es bien cierto, la ciudad, y eso lo comentaron en Junta de EPM la semana pasada, ha invertido cerca de $1 billón en la conducción de aguas, en el manejo de aguas, en llevar el río a unos niveles del 80%. Falta una inversión mayor. Y este proyecto debe ser el vehículo para que la ciudad viva reclamando el manejo, el control y el futuro del río Medellín. Va a haber una mejor conciencia de lo que es el río, de lo que son las vegetaciones alrededor del río, de lo que son los afluentes de las quebradas que llegan al río, de la calidad del agua del río, hasta llegar a un punto donde sea utilizable nuevamente, que pasarán algunos años, pero esto va a ocurrir en el proyecto y esto es lo que el proyecto va a despertar, es una mejor relación con el medio ambiente, aprovechando las aguas del río, los vientos que pasan por allí, la fauna y la flora que circula en su desarrollo por este corredor. Y yo tengo 2 anécdotas que tienen que ver con esto. La una, fuimos a hacer una reunión de trabajo del grupo en lo que se llama el aula ambiental. Llegamos a las 2 de la tarde al aula ambiental y lo primero que sentimos es un olor fétido y el río muchas veces huele mal, a pesar de todas estas inversiones. Esa es la realidad. Entonces tenemos que trabajar para eso. La segunda experiencia es, alguien se ganó un concurso internacional de una escultura y la puso junto a la Macarena y es una escalera. Y esa escalera baja hasta el río en Guaduas, ahí está todavía. Y fuimos a
la escultura, bajamos al río y oímos el sonido del río. Yo le pregunté a la Junta del Área, ¿ustedes hace cuánto no oyen el río? El río suena, pero no lo oímos. Todas esas cosas van a comenzar a tener vigencia. A veces no le damos el valor que ellas tienen, pero van a comenzar a tener vigencia. Obviamente nos interesa también el tema de iluminación, de ruido, de sonido. En el tema ambiental estamos trabajando con la relación naturaleza-ciudad. No todo puede ser naturaleza, no todo puede ser ciudad. Debe haber una buena relación entre naturaleza y ciudad. La movilidad sostenible. Ojalá se comiencen a generar, a raíz de estos, toda la conciencia de cómo manejamos mejor los combustibles. El sostenimiento del parque también es para nosotros importante porque obviamente ahorita se va a construir en los próximos años, pero la sostenibilidad en el tiempo es muy importante. Y lo que se está creando un poco, digamos, lo que ha venido creando la ciudad como una cultura metro, va a evolucionar como una cultura ecourbanística. No solamente en el río, en la ciudad. Bueno, aquí algo que venía hablando, lo que está como sombreadito es el lote del río, del proyecto. Lo que está en azul es el río, que realmente no es azul, sino como amarillo. Y estas son las principales quebradas que están llegando allí. Para nosotros el tema de las quebradas es muy importante. Respetarlas y darles el valor que tienen. Porque así como hacemos senderos peatonales para acceder del metro a la ciudad, nos parece que las quebradas es la forma como se comunica la ciudad. Las partes altas o las partes bajas, o sea, el río. Y es la forma también como nos comunicamos con estos tres cerros. Como ustedes les comenté, a la Somadera, el Volador y Nutibara. Todo esto con otros espacios verdes que tiene la ciudad, que algunos son universidades, otros son Parque Norte, otros son Ciudadela del Río, otros zoológicos, otros aeropuertos, y todo tejido junto al, digamos, al cinturón verde, al jardín circunvalar, en las laderas, forman como la red que va a funcionar de las montañas al río y del río a las montañas. El componente ambiental para nosotros y Medellín, pues, ya lo es Medellín tiene un especial clima para el desarrollo forestal. Estos árboles que hay allí, vamos y venimos trabajando con toda la mesa, no sé si es la que sigue, con los expertos de la ciudad en ese tema, para fomentar las especies nativas, las especies que deben ser, y tratar de minimizar especies que no son las apropiadas. El área metropolitana nos pidió que le presentáramos el proyecto, lo hicimos. El área metropolitana es nuestra autoridad ambiental y la Junta toma la decisión de convertir el proyecto en un hecho metropolitano y fijó un decreto que es un hecho metropolitano. Esto es importante para nosotros, esto es muy desde el ámbito ambiental, pero se parece al ámbito de la movilidad, al tema de la movilidad. Para nosotros no podemos concebir este proyecto como una isla, sino es en todo nuestro entorno. Y aquí ven algunos recorridos que hemos hecho con la comunidad para socializar el proyecto. Y hacemos uno muy bonito que los invitamos, que es conocer el nacimiento del río Medellín. Es muy curioso que un río que nazca tan cerquita tenga tanta agua a los pocos kilómetros. Eso no es muy usual. Entonces, conocer, y lo que nos ha llevado la gente, y lo que con quienes hemos ido son las comunidades que están alrededor del río. Y lo que hemos logrado con ellos es un mejor conocimiento de su río y un mayor respeto a su río. Bueno, esto ya lo dije. Estas fotografías no fueron tomadas por un campeón
profesional, fueron tomadas por ingenieros del proyecto, pero muestra la belleza de la floración que hay en Medellín y que no la vemos, por ir a 80 kilómetros no la vemos. Aspiramos que con el proyecto el tema de árboles, el tema de la floración de los árboles, tenga casi igual significación que el tema de las flores. En la parte social estamos utilizando, mezclando dos sistemas, el tema urbanístico y pedagogía y el tema que está utilizando planeación en cuanto a la socialización del proyecto. Pero me gusta mucho mostrar este par de ponqués. El de arriba, una encuesta que esos dos pertenecen a una encuesta que hizo Planeación hace un año. Y le preguntó a la gente, ¿conoce el proyecto del Parque del Río Medellín? Y la gente contestó 26% que lo conocía y el resto que no lo conocía. Y la de abajo, le dijeron, ¿a usted le gusta ese proyecto? Y el 88% contestó, me gusta y quiero ese proyecto. Eso nos motivó a hacer una ampliación de todo lo que estábamos hablando con las comunidades de iniciar, porque es que en ese momento no habíamos iniciado la divulgación social y la fomentamos porque vemos que la gente está requiriendo que pasemos de 26% a un número parecido al 88%. Llegar al 88% creo que es muy difícil, pero si llegamos al 70% sería muy interesante. Hemos hecho todas estas intervenciones de presentaciones en las comunidades, en las JAL, en la JAC, en comunidades profesionales. Hemos hecho esta divulgación del proyecto y pensamos que cerca de 23.000 personas hemos dialogado en los últimos 7 meses. Aquí está uno de los talleres que se han venido trabajando con la gente. Otro elemento que hemos venido trabajando en cuanto a la parte social y comunicación, ya utilizando con esos programas que tiene Medellín, que se llama Mi Medellín. Obviamente la mayoría de estos son la nueva generación. Ellos entran allí por su internet, por sus teléfonos, por sus tabletas, y se les hizo una pregunta, esto comenzó a funcionar en noviembre, de ¿qué haría usted debajo de los puentes de Medellín? Hoy en día tenemos cerca de 600 propuestas que están siendo evaluadas en qué podemos mejorar, a qué mejoras urbanas y urbanísticas y sociales y peatones por debajo de los puentes de Medellín. ¿Cómo van a dejar de ser unos sitios muy abandonados y cómo le podemos dar vida a estos sectores? Listo. Pasamos a la parte de ejecución. El proyecto, como les mencioné atrás, en la parte de Medellín, lo hemos partido en dos. Un proyecto que se llama Proyecto 1 y otro que se llama Proyecto 2 y 3. El Proyecto 1 es de la 30 a San Juan, un poquito más al norte, de la 30 un poco más al norte, el Proyecto 1, que tiene unas subdivisiones, y el resto es el Proyecto 2 y 3. En el Proyecto 1 vamos a tener también dos sectores. Hay un sector que vamos a atacar ya, que es de la 33 a San Juan. Es el proyecto que vamos a atacar con unos recursos que tiene el municipio del programa Medellín, una ciudad para la vida, ha asignado 275.000 millones y vamos a utilizar parte de esos recursos ahí. Hemos hecho todos esos recursos allí, más otros recursos que esperamos. El proyecto del resto y este proyecto deben ser operados y construidos por una concesión, por una alianza público-privada. Y se les deja ese diseño en fase 2. Porque los concesionarios, lo primero que hacen es aplicar sus conocimientos al desarrollo del proyecto. Y ellos deben llevar de fase 2 a fase 3 el proyecto. Y esos son este azulito y ese verde que está allí.
El proyecto 1, 2 y 3, bueno, el 2 está el 2 y 3, vale cerca de 3 billones de pesos de hoy. En dos de las vías valen 1.2, las puentes 430 mil millones, la ciclorruta, los parques, digamos la zona, los senderos, 412 mil millones. El predio, la mayoría de los predios son de la ciudad, son de todos nosotros. Pero en el norte, el costado oriental, han sido invadidos históricamente. Entonces allí vamos a tener que hacer una acción con esos predios que los valoramos en 378 mil millones. Esa es toda la negociación con estas personas para poder conectar por el costado oriental el proyecto a Bello Atillo, a la conexión. Las redes y servicios están 337 mil millones, que esto es lo que estamos hablando principalmente con EPM y con los otros operadores, porque hay más operadores diferentes a EPM. La interventoría, lo ambiental, lo social, la gerencia de proyectos, los diseños, la infraestructura de operación. Eso hace que valga 3 billones de pesos este proyecto en su magnitud, el cual va a tener como fuente de recursos, si quieres pasas allí, unos peajes urbanos. La ciudad va a implementar lo que se está implementando en todas las ciudades, algo que se llama cobro por congestión en unas ciudades, aquí, y eso es en las partes céntricas más que todo, y unos peajes urbanos para que el usuario de vehículo, los que tenemos ese privilegio, tengamos un pago y también un nivel de servicio acorde a ese pago. Hay otros aportes del municipio en dinero y hay un aporte muy importante que es lo que en Brasil llamaron CEPAC, aquí llamamos obligaciones urbanas, que es lo que va a potencializar el nuevo POT. Esos recursos, tanto los peajes como las obligaciones urbanas, si no hay proyecto, no hay recursos. Entonces son recursos que le van a entrar a la ciudad y se van a instalar en el proyecto. No solamente para su construcción, sino para la etapa de operación futura, para garantizar la continuidad del servicio. Al finalizar este ejercicio, lo que va a pasar es que la ciudad ha avanzado y la ciudad va a tener un activo muy valioso en estos recursos, porque ya la inversión está hecha. Seguramente habrá otras necesidades de la ciudad y habrá otros desarrollos que hacer. Eso, pues, para no aburrirlo con números financieros, está hecho con una proyección a 30 años y unos costos de operación que es lo que llama OPEX en usos. En usos está los primeros 2.9 billones, casi 3 billones, lo que se llama el CAPEX, o sea, la inversión. Y en operación tenemos el OPEX, cerca de 800 mil millones, que en el fondo la ciudad tendría que hacerlo para que las cosas funcionaran bien. Lo que pasa es que no lo hace porque no tiene recursos, no hay, entonces viene el tema del hueco, la no atención al varado, lo que estamos viviendo de alguna manera diariamente. Bueno, y eso requiere una inversión que se llama equity, que hace el concesionario en aporte capital, y una capacidad de crédito que hace el concesionario. Esto que es la plata que hoy en día tiene el municipio en caja para comenzar a intervenir la parte que les decía, la 30 a San Juan, por ambos costados. Tenemos en caja del dinero que el alcalde le destinó a este proyecto, en este momento ya está 275 mil millones de pesos. Eso será para obra y eso será para interventoría. El tema de la estructuración ya tiene los recursos de 25 mil millones. En total vamos, digamos, en esa parte iríamos en 300 mil millones. La ciudad históricamente ha venido interviniendo el río y ha hecho inversiones en ampliación,
en un sector, en otro sector, en el puente de Acuato Sur, en el puente de Santa Laura, al norte. Y esas inversiones las ha, digamos, sacado del presupuesto propio, las ha financiado del presupuesto propio. Esto es algo parecido. De los recursos de Medellín le apuesta a este sector. Esto obviamente va a generar va a demandar recursos de mano de obra, de operarios, obviamente ingenieros y obviamente de muchos materiales, ojalá todos producidos en la región. Okay. Bueno, este ya es el agradecimiento. Yo creo que me pasé como unos 20 minutos adicionales, pero yo quería aprovechar esta sesión para que entre todos actuemos de construir este proyecto desde lo positivo. Yo sé que hay diferencias, pero lo importante es construir desde las diferencias. Las diferencias muestran a veces falencias, que al conocerlas y a trabajarlas van mejorando. Por eso quisimos aprovechar esta sesión de ustedes, de mostrarles lo más profundo, pero al mismo tiempo lo más sencillo, de forma sencilla, el proyecto.